Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días a todos, o los respectivos saludos dependiendo de dónde y cómo estén, dónde nos oigan. A todos es un placer para nosotros volver a estar acá. Estamos Andrés Charria, María José García y yo, Víctor Delgado, aquí en Deporte al Derecho, el programa que intenta hacer la mayor cantidad de recorrido jurídico del mundo deportivo y en especial en estas épocas de pandemia, en donde ha habido cambios y modificaciones a los reglamentos, en especial del fútbol. Sin embargo, no tenemos una muy real idea de cómo se van a implementar. Ya vamos a ver cómo esto en el desarrollo del programa. Paso a saludar a María José. ¿Cómo estás, María José? Buenos días. Hola, Víctor. Hola, Andrés. Buenas tardes o buenos días para todos los oyentes. Como lo dice Víctor, un placer para nosotros estar de vuelta discutiendo los temas jurídico-deportivos que sabemos que son de interés para muchos colegas y amigos que trabajan en el medio del deporte y que esperamos que sigan siendo del mayor provecho para todos. Bueno, Andrés, buenos días. Buenos días. En esta lenta vuelta a la normalidad, cuando ya empieza a haber ligas fuera de la alemana, cuando ya el fútbol se empieza a mirar dentro de poco, va a haber temas jurídicos, muchos. Empiezo yo con mi editorial. Lo primero que va a pasar, al menos en Colombia, es que va a haber una depuración de jugadores y va a haber una juvenilización de los equipos. Es claro que la crisis económica por la que atraviesan los equipos va a hacer que los equipos se den una vuelta por sus divisiones inferiores. Esto va a implicar redactar contratos, terminar contratos, hacer convenios, hacer préstamos, que es de lo que vamos a hablar hoy, y va a implicar una serie de situaciones jurídicas que seguramente el próximo semestre van a estar a la orden del día. Va a haber Cámara de Resolución de Disputas, va a haber tribunales arbitrales de deporte, porque esta falta de dinero hace que los equipos se vuelvan creativos en el buen sentido, hoy sí quiero hablar en el buen sentido, y que empiecen a buscar alternativas para jugadores que puede que tengan contrato de trabajo pero que no les interesan por costosos, para jugadores que están a punto de madurar pero que les falta ese último hervor y entonces hay que prestarlos, para jugadores que vienen de otros clubes y habrá que pagar formación. Digamos que esta pandemia nos va a llevar a volver a abrir el Estatuto del Jugador Colombiano y el reglamento del Estatuto del Jugador FIFA, porque si algo va a pasar es que por situaciones puramente económicas, el piso jurídico se nos va a mover. Eso va a ser interesante y ojalá no, y lo iremos a tratar este semestre. Todo lo que va a pasar, lo que va llegando, y ya tenemos un problema hoy, que es el que vamos a empezar a hablar, aunque yo todavía no lo tengo muy claro, sobre un préstamo. Entonces digamos que lo que nos viene en fútbol, ya esta semana, hoy, miércoles, juega Liga Inglesa, Liga Española, Liga Portuguesa y Liga Italiana. Bueno, hay final de Copa del Rey italiana, final de Copa Italia, y creo que vamos a tener fútbol hasta el 31 de diciembre. Hay una final de Champions que me parece fantástica, eliminación a un solo partido como en tenis, en una sola sede. Eso va a ser una locura, de verdad va a ser una locura. Pero todo esto va acompañado de muchísimos problemas jurídicos, lesiones. No más los 5 cambios que ya tenemos estructurados están para, no sé si para quedarse, pero son temas jurídicos. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que la cosa va a ser muy parecida a lo que dice usted y de hecho me encantaría poder hacer algo un poco más profundo al respecto, pero lo recibí hace 10 minutos antes de que empezáramos a grabar el programa. Acaba de salir el documento que
pues el nuevo reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. Y lo que me parece más curioso es que en la portada ya están diciendo que, en este momento solamente está en inglés, pero dice Reglamento sobre el Estatuto de la Transferencia de Jugadores, edición junio 2020, incluidas las enmiendas temporales por COVID-19. Entonces, como les digo, no he tenido el tiempo de sentarme a leerlo con calma y mirar cuáles son esas enmiendas, si son una copiada y pegada de lo que ya han dicho en los reglamentos y en los temas particulares que han venido saliendo en días pasados, o si hay algo diferente. Lo podríamos comentar el próximo programa, pero pues en efecto ya vemos cómo el mundo está empezando a funcionar con la pospandemia o la nueva normalidad que llaman. Entonces, lo único que podemos... ¿Qué? Ya la carátula, que eso no lo habían hecho hace como 15 años. Ahora es un uniforme rojo. Sí, es toda una novedad. Y de hecho ya está la versión en español, solo que yo no he podido entender por qué si tienen una plataforma legal que lanzaron ya hace algún tiempo, porque solo están publicando los documentos en inglés y en la página oficial de FIFA, o sea, no en la jurídica estrictamente, sí puede encontrar uno en la sección de documentos la versión de este reglamento que menciona Víctor en español. De hecho, dentro de lo poquito que alcancé a revisar, porque es cierto que salió hace nada, aquí estoy viendo el tema que me parece importante y es de la entrada en vigor y particularmente frente a las enmiendas transitorias aprobadas por el Consejo relativas al tema de la pandemia, se establece que se revisarán periódicamente y se eliminarán según convenga. O sea que probablemente de aquí a que finalice el año tendremos varias versiones actualizadas de nuestro reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, que como bien saben la mayoría de nuestros oyentes es la carta de navegación para los abogados que nos dedicamos a trabajar en derecho deportivo, particularmente relacionado con el fútbol. Yo creo que el ejercicio que podremos hacer para la próxima semana, y aquí la propuesta para cambio de tema, será revisar las modificaciones que haya sufrido el reglamento y socializarlas con los oyentes si están de acuerdo. Y antes de que empecemos ya con el grueso del programa. ¿Qué es socializar? Compartirlas, ponerlas de presente, en fin. Es que me suena tan a barreras que me da susto, pero sí, habrá que leerlas. Lo que pasa es que hay dos documentos. Déjame terminar un segundo, que sí quisiera hacer una editorial muy rápida, pero es un tema que a mucha gente le está pareciendo una grandiosísima noticia, y es que dentro del protocolo, o más bien dentro de las declaraciones que dio el ministro, se supone que la gran noticia para Colombia hoy es que no solo el deporte de alto rendimiento puede iniciar sus prácticas individuales, sino también el deporte aficionado. Este es un tema que se dio esta mañana. Hay mucha gente aplaudiendo la decisión de lo que asumo yo es un tema conjunto entre la presidencia, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud, pero a mí sí me queda la duda enorme de si estamos frente a estas dificultades con el protocolo para el retorno al fútbol profesional, con el presupuesto que sabemos que se tiene, que malo o bueno o insuficiente, pues sin duda alguna es significativamente superior al presupuesto que se tiene en el deporte aficionado. No me queda muy claro del todo cómo va a ser el retorno a esos entrenamientos y cómo se va a velar por la integridad de los deportistas. Simplemente quería pues poner de presente mi preocupación. Obviamente, como todo a lo que nos hemos venido acostumbrando en los últimos meses, dependerá, cambiará con el paso de los días, pero yo sí quedo bastante preocupada de cómo se supone que va a ser el retorno a las actividades del deporte aficionado, cuando estoy 100% segura que más de la mitad no tienen ningún protocolo, ni la infraestructura, ni los recursos económicos para implementarlo. Así que ya veremos qué sucede. Ahí hay una Eso cosa. va a ser el error. Pero claro, ahí hay una cosa, y es, tenemos que tener en cuenta que que el deporte aficionado no es solamente fútbol aficionado. O sea, yo
no lo hice, pero pues conozco el procedimiento, el cual llevó, por ejemplo, la Federación Colombiana de Golf para presentar el protocolo. Fue la primera federación en presentarlo y la primera federación a la que se lo aprobaron. Y hay deportes que tienen muchísima facilidad para ejercer el distanciamiento social, que su práctica puede ayudar a la salud mental de los que lo practican y que no implican un riesgo muy alto. Vamos al golf, vamos al tenis y a ese tipo de deportes que por su naturaleza implican la interacción de grupos de pequeñas personas y que implican que ellas estén dispersas en un espacio abierto sin tener contacto físico. Entonces, vamos a ver cómo va a pasar en los deportes en los que el contacto físico sí hace parte del desarrollo de la actividad y de esas disciplinas que en efecto, como dice María José, tienen un acceso presupuestal bastante limitado. Ahí es donde va a estar el reto y ahí es donde esperemos que la cosa funcione. Ahora, ya que lo mencionan, si hay y esto no es editorial, sino cuña radial básicamente, ayer leí un comunicado, pues un pequeño comunicado de la OMS que dice que no se debe hacer ejercicio físico con tapabocas. Esto a mí ya me lo había dicho un médico experto en deporte, ya lo habíamos analizado con otros médicos que no son expertos en deporte, pero pues que son profesionales de la salud, y pues es básicamente como si uno prendiera un carro en un garaje y dejara el CO2 transitar y transitar y transitar, uno termina envenenado. Entonces, ya la OMS es clara en que no se debe hacer deporte con tapabocas. Yo no sé cómo se vaya a ver reflejado esto dentro de los protocolos, tanto de deporte profesional como de deporte aficionado que están sacando, pero una de las medidas que se debería ver afectada es la de salir a correr para nosotros, los runners, y como los bautizó Andrés en su columna de ayer en La República, los neorunners, que salen porque tienen esa pequeña gabela para poder salir a hacer ejercicio al aire libre. Entonces salen todos a correr, pero pues obviamente salen con el tapabocas, disminuyen su ingesta, pues su ingreso de oxígeno al organismo, y además si esto uno lo ata con temas de sedentarismo y eventual de sobrepeso, pues probablemente puede ser una fórmula que no resulte nada bien. Entonces, comentario corto respecto a tu editorial, Vic. Me pasó en estos días que una de las jugadoras con las que trabajo publicó un video corto en Instagram entrenando con una máscara, y mi reacción inmediata fue decirle precisamente esto de lo que estábamos hablando, pero resulta que ahora sacaron al mercado unas máscaras especiales para entrenamiento. De hecho la marca se llama Training Mask, y lo que dicen, y pues lo que me contó la propia futbolista, es que no surgieron como en el marco de la pandemia, sino que ya venían tratando de posicionarlas en el mercado, solo que se les vino esto encima que les convino mucho, pero se supone que mejora la forma en la que el cuerpo, yo no conozco este tema técnico y me perdonarán las imprecisiones con las que hable, pero la forma en la que el cuerpo trabaja con el oxígeno y la oxigenación en la sangre. Entonces, que de hecho les otorga beneficios el entrenar con este tipo de máscaras particulares. Para el que las quiera chismosear y para ustedes también, están en Instagram y en la página web se llama Training Mask. Su eslogan es Just Breathe. Vaya a ver yo las había visto. Yo las había visto y son esas marcas esas máscaras de simulación de entrenamiento en altura, y lo que hacen es forzar el organismo para que sea un poco más eficiente en la ingesta de oxígeno. Ahora, yo no creo que eso sea saludable. A ver, hay un tema en todo esto de la pandemia que es interesante y que para los políticos es un alivio, que es lo que siempre han hecho, es prueba y error. Y acá se la permitimos. En ese sentido, lo que está pasando,
y lo que hemos podido ver es que todos los políticos, los buenos y sobre todo los malos, miran, deciden y vuelven a mirar a los 4 días. En el deporte va a ser así. Pongamos el caso de las pesas o de la esgrima, que yo no conozco. Pues el protocolo es totalmente distinto al del fútbol o del judo. Acá no hay contacto, puede haber espacios más grandes. Entonces, todo va a acabar, y por eso digo, los políticos están felices porque su inutilidad no se va a ver reflejada en que hacen algo y además, pues miren lo que ha hecho FIFA. FIFA ya lleva 3 documentos, vuelve y echa para atrás, o por lo menos vuelve y revisa. Entonces el tema obviamente tiene que ver con presupuesto, pero el tema de entrar al deporte es que nos toca volver a la normalidad. Ahorita va a haber en Cali 2 campeonatos de pesas supremamente buenos, con unas participaciones, sobre todo si los olímpicos llegan, todo el mundo va a salir a competir. Entonces el tema de prueba y error va a ser nuestro día a día. No solo en deporte, todo. Entonces de pronto dicen, no, tiene que ver con máscara. Después le dice la OMS que no. Bueno, entonces sin máscara, pero guarden la distancia. Antes decían que 1 hora no más, de 8 a 10 creo que era. Ahora va a ser todo el día. Esperemos, vamos mirando. Fíjense cómo el mismo fútbol profesional europeo, que va a ser totalmente distinto al nuestro, se ha ido adaptando. Entonces ponen ruido de ambiente, no lo ponen, se inventan cosas. Esperemos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es mirarlo con buenos ojos, aunque yo sé que es difícil, y pues tratar de volver a la normalidad. Pero bueno, queríamos hablar de préstamos de jugadores. María José, me queda hablando. Bueno, precisamente, aquí estoy. Sí, ya. Precisamente la idea de hablar de este tema, no sé si queramos hablar de nombres propios, pero surgió de la noticia que ha estado rondando en los distintos medios de comunicación colombianos respecto de un conocido jugador de Millonarios a quien se supone se le había vinculado al club de la capital con una opción de compra obligatoria. Él venía proveniente de Envigado y en este mes se le vencía su transferencia a préstamo con Millonarios, quien se supone, porque no hemos visto, sí, y su contrato, porque no hemos visto los documentos, y eso es importante resaltarlo, que Millonarios tenía que ejercer una opción de compra obligatoria de este jugador. Entonces, en vista de todos los malentendidos y las interpretaciones que han venido compartiendo los periodistas deportivos de nuestro país, que tristemente no siempre son ajustadas a derecho, nos pareció que era relevante tratar este tema en el programa. Yo creo, Andrés, que es importante, pese a que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que hablemos de lo que es una transferencia en términos generales y de la distinción que hay entre transferencia definitiva y transferencia a préstamo, si a ustedes les parece. Bien, yo te propongo que nos hagas una mini cápsula de esto, como las que has venido compartiendo en Twitter, y ya de ahí pasamos, como para tener estos conceptos claros, muy de rapidez, hablar sobre el caso particular, que sé que es el que a muchos oyentes probablemente les llama la atención. A ver, hay un tema, y el primer tema, y en eso pues hay que aclararlo. Lo que uno oye o lo que uno lee es lo que le dicen los periodistas, porque no hemos tenido acceso a la información oficial. A mí me hubiera gustado tenerla, me hubiera gustado ayudar, pero pues no. Pero además hay un tema semántico, es que me dicen, no, es que los abogados se agarran de las palabras y de los incisos, pero cuando a uno le dicen opción es escoger entre algo. Entonces, digamos que cuando le dicen uno, es que usted tiene la opción entre escoger blanco y negro, pero tiene que escoger negro, pues no es opción, es una obligación. Pero empecemos diciendo que hay una cantidad de malentendidos que no conocemos. No conozco yo cómo fue el préstamo, es más, yo no sabía, de hecho confundí porque era un arquero, o es un arquero que tiene dentro de todo este esquema, un arquero que tiene el mismo apellido que otro arquero que fue de Santa Fe, y yo, como soy bastante despistado, si no es por mis socios que están pendientes de mis barbaridades, pues no entendía muy bien. Pero
¿Cuál es el problema? El problema es que hay un préstamo. Y si hay una figura que se presta para problemas, es la cesión o el préstamo de profesionales. Eso, cuando uno ve un préstamo y ve que lo hacen en 5 minutos en una servilleta, porque a veces sigue siendo esa la dinámica, uno sabe que puede haber problemas de toda índole. ¿Por qué? Porque un contrato, un préstamo tiene 3 personas o tres personas, 3 participantes y tiene 2 contratos. Entonces, cuando hay esta figura jurídica compleja, diría, este acto jurídico complejo, diría el doctor Rodrigo Noguera o el doctor Ospina Fernández, pues hay que empezar a mirar todas las partes y todos los intereses. ¿Qué es una cesión o un préstamo? Voy a explicar cuál es la causa del préstamo. Normalmente hay equipos que tienen muchos jugadores. Nacional puede tener jugadores listos para jugar como profesional 35, pero solo puede escribir 25. Y además tiene jugadores que vienen de sus divisiones inferiores que podrían llegar al primer equipo. Entonces, por restricciones de campeonato solo puede inscribir a 25 y puede tener unos allí que pueden subir y pueden bajar, pero le sobran jugadores que no se quiere desprender porque pueden funcionar, y hablo de Nacional, hablo de Chelsea, hablo de Real Madrid, que no los quieren zafar, pero no los pueden tener. Entonces, ¿qué hacen? Los ceden. Le dicen a otro club, coja a este jugador de manera temporal, se lo presto, se lo cedo, para que usted lo utilice, lo ponga a jugar, lo utilice, le firme contrato de trabajo durante un periodo de tiempo y después vuelva a Nacional. Sigamos hablando con Nacional. Entonces, una cesión o un préstamo es la posibilidad que tiene un club de entregar un jugador que está en su carpeta a otro club para que este club le firme contrato de trabajo y lo ponga a jugar. Digamos que esa es la definición inicial. Pero esto tiene Andrés, muchísimas... Perdón y te interrumpo porque me parece que es un tema estrictamente laboral inherente al tema de las transferencias a préstamo. Y te lo pregunto porque tú eres el laboralista aquí, cuando hay una transferencia a préstamo, el jugador tiene un contrato de trabajo con su club inicial, ¿de acuerdo? Es cedido a un segundo club. ¿Ese contrato de trabajo con el club inicial se termina o queda suspendido? Y después, una vez terminado el préstamo, vuelve y se retoma o se reactiva el contrato laboral que había quedado suspendido. A ver, se reanuda. Aló, acá estoy. A ver, por regla general el contrato se suspende, el club que entrega al jugador, uno diría el antiguo club, queda con un contrato de trabajo suspendido y el nuevo club deberá firmar un contrato de trabajo que no debe ser más largo de la duración del préstamo. Es lógico. Si el préstamo termina el 31 de diciembre, el contrato de trabajo del segundo club, del nuevo club, del club que recibe, deberá terminar el 31 de diciembre. Pero puede haber posibilidades. Por ejemplo, un club, y me estoy imaginando, el club que entrega, terminar el contrato de trabajo y tener firmado otro contrato de trabajo nuevo cuando el jugador debe regresar. Hay algunos problemas porque si hay una opción y todo eso, no es lo ideal. Lo adecuado y lo que se hace, al menos lo que se hace en Europa, es que el contrato se suspende, el jugador firma un nuevo contrato y se reanuda una vez vuelve al club. ¿Por qué es importante la suspensión? Porque cuando el contrato de trabajo se suspende, las obligaciones de salud quedan todavía en cabeza del antiguo club o el club que entregaba al jugador. Y ahí vienen problemas puramente administrativos, que es como cargar la pila del club que está prestando el jugador si no tiene contrato de trabajo o por lo menos está suspendido y tendrá que entregarlo. Pero en principio, y ahí es cuando yo empiezo a dudar, en principio el contrato de trabajo del antiguo club y del jugador prestado se suspende hasta que el jugador vuelva. Pero esa suspensión puede ser definitiva porque ya vamos a hablar de las diferentes modalidades. Entonces, digamos que el primer acercamiento al préstamo es una
un club que tiene muchos jugadores y que le facilita a otro club un jugador de manera temporal para que éste firme contrato de trabajo, el segundo sí tiene que firmar contrato de trabajo, firme contrato de trabajo y lo ponga a jugar. Digamos que esa es la primera versión del préstamo. Pero vienen varias situaciones. Uno puede prestar, o Nacional, sigamos con Nacional, con permiso Nacional, Nacional puede prestar al jugador de manera gratuita. Nacional le dice a Deportivo Chigüiros, usted acaba de subir a primera y necesita 5 jugadores buenos. Yo se los presto de manera gratuita. Es decir, no me tiene que dar nada a mí, no me tiene que dar un peso. Esa es la primera posibilidad. Yo le presto a Nacional le presta a Deportivo Chigüiros 2 jugadores, después vemos que la ley tiene algunas restricciones, le presta 2 jugadores simplemente para que estos jugadores jueguen. Ese es un negocio que casi siempre es gana-gana. A Nacional, ¿qué hace? Nacional entrega unos jugadores para que sigan ganando minutos. Chigüiros recibe unos jugadores ya formados para que le ayuden a no descender. Y el jugador, que seguramente no tenía la posibilidad de jugar en Nacional, le abre una puerta a Deportivo Chigüiros y allí va a jugar. Entonces digamos que ese es un negocio bueno, pero en este caso es un préstamo gratuito, Nacional no recibe nada. Viene la segunda posibilidad, y ese es el caso que conocemos, Real Madrid, Bayern Múnich, James. Real Madrid le presta el jugador al Bayern de Múnich, y el Bayern de Múnich paga una suma de dinero cuando recibe al jugador. Es un préstamo oneroso. Y la suma puede ser lo que ustedes quieran. Fíjense cómo ese cambia totalmente, el esquema es el mismo, pero llamémoslo que el negocio o el tema jurídico, pues el tema deportivo, perdón, es bien distinto. Si yo estoy pagando por un jugador de manera temporal, el jugador tiene que jugar, porque si no estoy pagando, de pronto lo único que necesito es que el jugador esté listo para jugar, pero son otras las necesidades deportivas. Entonces, primero, préstamo, es una cesión temporal que la obligación del jugador y del club que recibe el jugador es devolverlo al club de origen. Entonces el club deberá hacer una transferencia, es decir, Nacional transfiere a Deportivo Chigüiros al jugador Andrés Charria de Víctor Delgado y Deportivo Chigüiros firma contrato de trabajo con estos 2 jugadores para que el 31 de diciembre vuelvan a Nacional, tiene que haber una transferencia de vuelta. Se hacen 2 transferencias y en eso FIFA ha sido muy claro. Es posible que Deportivo Chigüiros, o en el caso que conocemos Bayern Múnich, le pague al Real Madrid una plata por la cesión de James, o es posible que Deportivo Chigüiros, en el caso de Delgado y Charria, no pague una suma de dinero. Hasta ahí, digamos que todo va por el camino normal. ¿Qué pasa? Nacional tiene que suspender el contrato de trabajo con Delgado y Charria. Y ahí vienen problemas. Normalmente Nacional paga bien. Nacional paga bien y Deportivo Chigüiros es un equipo chiquito que no tiene cómo pagar tan bien. Entonces el jugador va a decir, pero pues yo no estoy jugando en Nacional, pero me estoy ganando una suma importante, interesante, y yo no sé si voy a ser capaz de ir a Deportivo Chigüiros a ganarme 3 pesos, yo ya tengo obligaciones. Entonces muchas veces lo que hacen los clubes es que asumen parte o la totalidad de los salarios de los jugadores que prestan. Ojo, el contrato de trabajo es con el segundo equipo, pero puede existir la posibilidad de que esos equipos grandes paguen los contratos. Entonces digamos que, fíjense cómo empieza a haber varias posibilidades. Oneroso, gratuito, yo le pago, yo no le pago, pero en esencia es una transferencia doble de ida y vuelta con obligación del jugador de volver y con obligación del club de entregarlo. El contrato de trabajo, a mí me gusta, y eso es... Perdón y te interrumpa ahí, Andrés, antes de que continúes. A mí me gusta verlo en términos un poco más sencillos y no jurídicos. Es una figura que viene implementada, es un gana-gana para ambos equipos. Total. Y para el jugador. Porque normalmente los jugadores que se ceden a préstamo son jugadores o que bien están, digamos, en formación o ganando experiencia deportiva en el fútbol profesional, o jugadores que por X o Y motivo no tienen cabida dentro de la titular del equipo del club cedente. Entonces se les da la oportunidad de ir a otro club donde van a poder ganar minutos, que eventualmente va a significar un beneficio también para el club cedente y para el propio jugador, asumiendo o no asumiendo el pago de los salarios del jugador.
normalmente, y como creo que sucede en la mayoría de los casos, aunque uno no puede generalizar, cuando el club cedente es quien continúa asumiendo los pagos del salario del jugador, es cuando es un jugador estrella a quien necesitan darle minutos para que eventualmente regrese al club. Para mí el negocio gana-gana del fútbol por excelencia fue la transferencia, el préstamo de James del Real Madrid al Bayern Múnich. Para mí fue clarísimo. El Real Madrid, como ahora, no le interesaba al jugador, pero no lo quería soltar. No sé por qué, eso sí no lo entiendo. James no quería estar en el Real Madrid, pero quería jugar. Y se va a un club del mismo prestigio que el Real Madrid, o casi el mismo, de pronto más, de pronto menos, y el Bayern se hace un gran jugador. Digamos que el negocio ahí, y normalmente eso es lo que uno busca, un gana-gana de verdad. Porque es que siempre en teorías de negociación es que es un negocio gana-gana. No, acá sí. James ganó dinero, Real Madrid ganó dinero, Bayern ganó un buen jugador y regresó. Ahí no fue y vivieron felices. Pero ese es el primer tema. Pero claro, hay muchas posibilidades de transferencias. Eso es evidente. Entonces, la primera es un préstamo, puede ser oneroso o gratuito, puede ser que los salarios los pague el nuevo club, puede ser que los pague el antiguo club, y siempre la obligación, siempre en la cesión del préstamo, por esencia, es que el jugador, al menos, y ya vamos a hablar de las opciones, que es donde más patinamos todos, al menos que haya una opción. Pero en un préstamo, y lo dice, ya les busco, esto está acá, lo tengo. El club que ha aceptado a un jugador en cesión de préstamo no tiene el derecho a transferirlo sin la autorización por escrito del club que lo prestó. No, pero el jugador tiene que volver. Entonces, viene la segunda versión del préstamo, y es un préstamo con o sin opción. Pero yo nunca oí hablar, y me han corregido, y parece que me han corregido con conocimiento de causa, yo nunca he oído hablar de una opción obligatoria, porque es como hablar de un helado caliente o de una pelota cuadrada. Parecería contradictorio. Entonces, lo que puede ser es que están utilizando mal el término. Pero hablemos de los préstamos con opción. Un préstamo con opción es la posibilidad. Andrés, un segundo, antes de que continúes. Yo creo que la corrección, y tristemente ese tema de la opción de compra obligatoria, viene de lo que se repite muchas veces en distintos temas jurídicos aquí en Colombia, y es que por querer copiar figuras que usan en Europa o en otros países que consideramos que son mucho más desarrollados, decidimos copiar al pie de la letra lo que se está aplicando allá. Lo que yo he podido encontrar es que esa cesión de un jugador o jugadora con obligación de compra es una figura que se han venido inventando los clubes a nivel europeo y con motivo de superar las restricciones que les ha impuesto UEFA relacionadas con el fair play financiero, puesto que como tienen un control económico y no pueden tener un gasto en plantilla que supere X monto dependiendo de su balance financiero, pues lo que hacen es que disfrazan en un préstamo una transferencia definitiva, lo que representa financieramente que el préstamo, y me voy a inventar, cuesta $1 millón, que son los que yo me puedo gastar en esta temporada, y en la siguiente, que es donde se impone la obligatoriedad de ya realizar la transferencia definitiva del jugador, pago los otros 2 millones que en esta temporada no hubiera podido y que por lo tanto me tocó disfrazarlo como un préstamo. Lo que pasa es que eso no es el caso del jugador colombiano, y probablemente es tratar de copiar una figura que no necesariamente aplica acá, porque es que yo no, digamos, ahí obviamente uno le haya razón. Si yo tengo un límite al dinero que puedo invertir en mi plantilla por cada temporada, pues yo me voy a inventar la manera de poder hacerme al jugador que yo quiero sin superar esos límites. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Es que un préstamo con opción obligatoria. Lo que pasa es que en Colombia sí hay límite de préstamos, José. En Colombia un club solo puede prestar 2 jugadores a otro club. Entonces, puede ser que sea por ahí, no lo sé. Pero no, espérate porque ahí me perdí. ¿Qué tendría que ver el límite a los préstamos
con que tenga que existir una opción de compra obligatoria. A ver, acabamos de hablar de las opciones y de pronto, de hoy en 8, si ya tenemos más información, podemos desarrollar un poco este ovillo. A ver, entonces dijimos que había unos préstamos, el jugador debe volver siempre, en principio, el jugador debe volver a su club de origen, el club que lo recibe lo deberá devolver, es decir, tiene que hacer todos los mecanismos administrativos para que el jugador vuelva. Pero existe la posibilidad, y es una posibilidad interesante, que el nuevo club le guste el jugador. Y le gusta el jugador y dice, yo lo quiero comprar, es decir, yo quiero hacer un contrato de trabajo más largo. Y ahí aparece la posibilidad, repito, la opción voluntaria. Si uno mira la Real Academia de la Lengua, una opción es la posibilidad que tiene una persona de escoger. Entonces, cuando se firma un contrato con opción, lo que se hace es que el antiguo club, el nuevo club, y lógicamente el jugador, porque esto siempre lo tiene que firmar el jugador, firman que si el nuevo club, volvamos al Bayern Múnich, James, que es más conocido, si el Bayern hubiera pagado la opción, no sé cuánto era, creo que era una suma importante, la obligación de James de volver al Real Madrid termina y el Bayern de Múnich, que tenía contrato de trabajo hasta que terminaba el préstamo, puede hacer un contrato nuevo con el jugador. Pero repito, esta opción es una opción. Yo sé que suena perogrullo, pero la opción es voluntaria, no es obligatoria. Y viene todo el asunto. Si se hizo para eludir una norma, pues alguna caída debe tener. Sí me dijeron que inclusive en juntas directivas de clubes españoles se estaba planteando la posibilidad de opciones obligatorias. Pero repito, debe ser otra figura que le ponen un nombre mal puesto, porque uno no puede hablar de un helado caliente, o hablar de un postre caliente. Pero pues opción obligatoria no la conozco. No, de acuerdo. Y vuelvo, insisto, sin conocer los documentos oficiales, porque ninguno de los tres ha podido tener acceso a los mismos, pues a simple vista parece una utilización errónea del lenguaje. Pero ya si nos vamos, digamos, sí, hablando del tema de los límites a las transferencias, pues no sé qué tanto conozcan los oyentes, esa es una de las modificaciones que quedó en stand-by por todo este tema del COVID, pero FIFA había aprobado una medida para limitar los préstamos internacionales de jugadores a más de 8 préstamos para el periodo 2020 y 2021. Y para el periodo 2022 y 2023 se supone que los préstamos de jugadores iban a quedar restringidos a únicamente 6 por temporada. Y pero es que traigo este tema a colación, pero un segundo. Traigo este tema a colación porque precisamente los abogados, y yo creo que para eso nos contratan, somos muy hábiles jurídicamente y muy creativos en estos asuntos, porque no lo somos en muchos otros, a la hora de inventarnos figuras que nos permitan reaccionar frente a estas modificaciones que sin duda alguna pues restringen la libertad y la autonomía de los clubes para contratar como y cuando quieran a sus jugadores. Y planteaba uno de mis profesores de la maestría alguna vez que una de las maneras más fáciles de sobreponerse a esta restricción que planeaba imponer FIFA era celebrar pactos de retroventa entre los clubes que negociaban, acá no lo inventamos Víctor y yo, claro. Que negociaban los derechos de un jugador. Siempre ante cualquier restricción y ante cualquier modificación reglamentaria que restrinja particularmente el asunto relativo a las transferencias y los valores que se puedan invertir en las mismas, yo creo que va a seguir sucediendo que los abogados saldremos con alguna otra figura jurídica para poder sobreponernos a eso. Lo que sí creo, y vuelvo e insisto, Andrés, Víctor y oyentes, es que probablemente esa figura que se quiso copiar para el caso colombiano, de lo que ya hemos hablado que sucede en España por las restricciones del fair play financiero, pues no tiene mucho sentido aquí en Colombia. Y ahí sí me gustaría, Andrés, que en estos últimos 10 minutos nos cuentes qué tendría que ver eso con esa restricción que hay en Colombia a los préstamos, porque a mí me queda muy claro. Pero esperen, antes de que pasemos a eso, yo, quiero intentar hacer desmitificar este tema, porque es que
evidentemente lo de la opción de compra obligatoria es un término mal utilizado, que simplemente lo que hicimos fue copiar y pegar algo que estaba funcionando de alguna forma en el extranjero por alguna condición que puede ser eso, Hicimos, puede no, ser otra. hicieron, Hicimos, no, ¿qué? hicieron, oh, hicimos, No, hicieron. hicieron. A él no No, lo hicimos, incluyan. No, yo no tengo hicimos, nada que ver. me refiero a la idiosincrasia colombiana. No, Sí, sí, claro. Ah, bueno, ven, entonces, independientemente de la semántica de Charria, a lo que voy es hágame el la, favor. la utilización del término de forma errónea probablemente es la que lleva a este tipo de discusiones. Ah, Pero claro. este tipo, o sea, una de las cosas bonitas de ejercer esta profesión en esta área en particular es que precisamente nos deja ser creativos, porque es que un, no sé, un contrato de reporto entre una sociedad fiduciaria y la Bolsa de Valores de Bogotá, de Colombia, está supremamente regulado y uno no puede salirse de unos márgenes. Esos márgenes en estos casos son unos márgenes más amplios y esos márgenes más Sí, claro. amplios dan para que uno salga con soluciones prácticas y soluciones que de verdad sean novedosas para las partes y que sean Y que útiles. sirvan. A ver, pero lo que Exacto. pasa es que muy adelante, pero nos faltan varios problemas que tienen los préstamos. Y yo les voy a decir varios. Supongamos que Bayern y Real Madrid pactan una suma y Real Madrid hace uso de la opción. Supongamos que James dice, ¿sabe qué? Pero es que yo no me quiero quedar en el Real Madrid, en el Bayern. Entonces yo termino mi contrato de trabajo con, que eso es lo que empieza a pasar acá, yo termino mi contrato de trabajo con Bayern y no firmo el nuevo. Eso puede ocurrir, sobre todo si está mal hecho el convenio, si está mal hecho el convenio deportivo. Todos los préstamos tienen que ir en un documento firmado por las tres partes que llama un convenio deportivo. Entonces, supongamos que es lo que pasó acá. El jugador dice, bueno, yo tengo que quedarme en este club porque ellos van a hacer uso de la opción. Y el club dice, sí, claro, yo voy a hacer el uso de la opción y voy a pagar $1.000.000, pero no le puedo subir el sueldo. Entonces el jugador dice, no, no me interesa, prefiero salir a buscarme la vida porque sé que puedo conseguir un contrato de trabajo en otro sitio por el mismo o más dinero. Entonces, yo paso carta de no renovación y eso ya tiene que ver con Código Sustantivo del Trabajo en Colombia. Yo paso carta de no renovación y no sigo con el club. Entonces, fíjense cómo ahí empiezan los problemas y hay muchos. Imagínense un jugador que se lesiona. Imagínense un jugador que termina el contrato de trabajo con el segundo club y no vuelve ni al segundo ni al primer club. Hay muchas formas de entrar en un problema con el contrato de préstamo. ¿Qué pasó acá? No lo sé muy bien y tengo algunas ideas, pero parece que el club que tenía que hacer la opción obligatoria, como que no le ofreció un buen contrato al jugador. Y entonces el jugador dijo, pues no me sirve. Y doy por terminado el contrato de trabajo, no lo entiendo renovado. De manera que si no lo entiende renovado, pues ¿para qué va a hacer uso de la opción? Y repito, de la opción el club que lo quería. Si el jugador da por terminado el contrato de trabajo con 30 días de anticipación porque así lo sugiere o lo ordena el Código Sustantivo del Trabajo, pues el club que tenía que hacer uso de la opción dice, si no fuera obligatoria, pues no hago uso de la opción y el negocio se termina. El jugador regresa al club de origen, el club nuevo pues no hace uso de la opción y el club antiguo recibe al jugador que tendrá un contrato de trabajo suspendido y que pues deberá retornar a labores con el antiguo club. Ocurre eso, pero ocurren muchas posibilidades. Imagínense ustedes que el nuevo club, que son clubes pobres, con menos dinero, no puede pagar salarios. Entonces, ¿qué dice el jugador? Pues no tengo contrato de trabajo, termino mi contrato de trabajo con justa causa y no vuelvo al club que me prestó, no vuelvo a Nacional, sino que me quedo y busco y aparece un club en Bélgica, en Holanda, que me paga un poco más y que me pone a jugar en Europa. ¿Cuál será la relación entre Chigüiros y Nacional? Porque Chigüiros dejó perder el jugador porque no lo pudo pagar. Esa es una. Segunda, y ahí viene una costura colombiana muy interesante, no hablo por fácil, sino una filigrana. Supongamos que el jugador se lesiona y acá hay una figura laboral que se llama la estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta. Y el club dice, no, yo no quiero hacer uso de la opción, no le firmo contrato de trabajo. Y el jugador hace una tutela y el club deberá
deberá reengancharlo. ¿Qué pasa con el club que lo prestó? El nuevo club no hizo uso de la opción porque no le interesaba al jugador, pero el jugador, vía tutela, le ordena al antiguo club a firmar un contrato de trabajo. ¿Deberá pagar la opción? Piense lo que puede pasar. Piense la cantidad de cosas que pueden ocurrir y que están ocurriendo. Entonces, lo primero que uno tiene que tener claro es que el préstamo es una figura compleja, que lo ideal es no inventarse lo que se inventaron en Europa para solucionar otro problema que está acá. Entonces, viene el problema de nuestros clubes, que no queremos decir los nombres, es que el jugador dio por terminado el contrato de trabajo, que el nuevo club dijo, pues no puedo hacer uso de la opción obligatoria, y ahí es donde me empiezo yo a patinar, no puedo hacer uso de la opción porque no me puedo quedar con el jugador. Y el antiguo club que dice, yo tengo una opción obligatoria y era una expectativa real de ingreso de dinero. Legítima. No, claro, completamente legítima, porque si están, que es una expectativa completamente legítima, porque es que es un acuerdo entre las partes, que se supone que es vinculante para ellas. Lo que uno empieza a pensar, y es lo que tenemos que hablar ya la próxima semana, porque se nos está acabando el tiempo, es, ¿no será que en vez de opción obligatoria es una transferencia definitiva con el pago extendido en el tiempo? Porque si el nuevo club debe pagar, pues el jugador lo perdió porque no renovó el contrato de trabajo, pero la obligación con el antiguo club está. Entonces no era una opción obligatoria, era un pago extendido al futuro de una transferencia definitiva. Lo que pasa es que yo no sé cómo la cargaron en el TMS o en el COMET. Y ahí viene el segundo problema. Si era un préstamo, la opción tiene que ser voluntaria. Si no era si era un préstamo y cargaron como préstamo con opción obligatoria, yo no sé si el TMS tenga esa posibilidad. No creo que tenga opción obligatoria. Y ahí viene una cantidad de problemas derivados de un negocio mal concebido. No sé si yo no creo que fuera para engañar a nadie, yo creo que es que les había funcionado. Es como antes que funcionaba no pagar seguridad social o no renovar los contratos. Y sumado a la complejidad que representa estos convenios deportivos, porque como tú bien lo decías, no es un contrato o una relación jurídica común y corriente donde normalmente son dos partes, sino que además aquí se le suma la tercera. O sea, es el acuerdo que habían llegado el club anterior con el club nuevo a quien se le prestó el jugador, pero además el jugador tiene que estar de acuerdo con lo que se le había pactado. Entonces, a mí me causa la duda de, si hablamos de que era una transferencia definitiva con unos pagos parciales prolongados en el tiempo, ¿cómo se hubiera podido pactar en el documento o vincular con la suficiente fuerza al jugador para que no se diera lo que se está dando en este momento, que es, Aliso, tú no me estás incrementando el salario en lo que habíamos acordado, yo termino el contrato de trabajo. Ahí es donde se da cuenta uno que probablemente lo pactado en ese convenio, pues se quedó cojo, porque si el jugador ya pudo presentar su carta de renovación, como entendemos que ya lo hizo, pues claramente la intención que se tenía no se está materializando en la realidad. Exacto. Bueno, yo creo que nos falta por lo menos una clase más, como digo yo, un programa más sobre este asunto y seguir cerrando los temas de préstamo. Hay muchísimos temas actuales, estas prohibiciones de FIFA van a llegar, pero va a haber abogados creativos. De hecho, yo hice algunos con Víctor, los dos hicimos unos acercamientos a un club precisamente para que no ocurriera esto, perfectamente legales, adecuados a la norma, adecuados al Código Sustantivo del Trabajo, adecuados a los estatutos, el reglamento y estatuto de transferencia de jugadores y al estatuto del jugador, que creo que han funcionado, no lo sé, no le he hecho seguimiento, pero creo que han funcionado y que le permiten a un club eludir jurídicamente de manera válida algunas restricciones que pone la ley 181 en cuanto al préstamo de jugadores. Sigamos mirando, sigamos investigando, nos vemos en el próximo programa y hablamos del tema. Perfecto, y vamos a también tener la tarea de ver cómo nos cambia el panorama el nuevo reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. De pronto dice algo al respecto, de pronto no, y ya tenemos entonces nuestros temas de la próxima semana pues ya delimitados. A todos les mandamos un abrazo, muchas gracias por estar pendientes del programa.
Hagamos una ¿Qué? nivelación de género, traigamos una mujer abogada. En Cali creo que hay una interesante, o en Medellín otra, para que seamos 2 y 2. Bueno, ahí buscamos. Lo que pasa es que si somos 2 y 2, Ya sé. nos toca limitar su tiempo al aire. Bueno, no pasa nada. Bueno, Un abrazo, listo. que estén bien. Perfecto. Hasta luego. Un abrazo a todos y nos estamos entonces oyendo la próxima semana. Adiós. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.